un lado tenemos el orgullo de que se hable ya en el mundo del modelo argentino, porque no solo hemos comenzado desde el punto de vista del inicio, los primeros casos, acciones muy fuertes, sino porque además las hemos hecho todas juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que hemos iniciado antes y con muchísimo más intensidad las medidas. Y ahora lo estoy considerando. Vamos a tomar la decisión muy rápido, muy pronto de la cuarentena. Para toda el área de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Lo estaremos anunciando de alguna manera u otra muy pronto. El país registró 889 muertos en las últimas 24 horas, apenas un ligero descenso con respecto al día anterior, y ya supera los 10.000 fallecidos desde que comenzó el brote en Italia. El número de infectados asciende ya a más de 70.000. Desgraciadamente, el número de fallecidos, aunque mantiene una línea estable en los últimos días, es decir, los incrementos de fallecidos se van estabilizando, sí que es cierto que tenemos ya identificados 6.528 fallecidos, lo cual obviamente nos gustaría poder ir controlando rápidamente en los próximos días. Y 2 minutos, América en vivo. Comenzamos una edición de domingo de Intratables. Es inminente, estaba pautado para las 10 de la noche, los anuncios que va a hacer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, después de un día de altísima tensión, porque hay que resolver la salud y hay que resolver la economía. Quienes manejan epidemias, quienes manejan todo lo que tiene que ver con infecciones, los virólogos más importantes, los infectólogos del país, en forma unánime le manifestaron hoy al ministro de Salud que tiene que ser prolongada la cuarentena. Alberto Fernández evaluó esto, habló con todos los gobernadores y es inminente el anuncio. Estamos en Olivos trabajando y pendientes del cierre de un domingo donde hay muchas cosas para contarte, en un día difícil como todos, en plena cuarentena, esperando lo que va a ser el anuncio del presidente de la Nación, que podría tener, de acuerdo a lo que sostienen los infectólogos y el ministro de Salud, una prolongación. Algunos hablan del 6 de abril, otros hablan del 13 de abril, llegando al final de Semana Santa. Algunos aconsejan tener que hacer una cuarentena de 30 días. ¿Habría que anunciarlo hoy o habría que hacerlo escalonado? Y se trabaja con mucha intensidad sacando medidas, hoy tema alquileres, hoy tema hipotecas, mañana vamos a tener resoluciones importantes también con relación a la moratoria que extenderá la FIP, el trabajo de los bancos, el funcionamiento, la repartija que hay que hacer importantísima de tarjetas de débito, gente que necesita su clave, organizarnos para vivir como vive el mundo en una situación de altísima emergencia, donde hay que evitar que el número de contagiados crezca. Hoy tenemos 55. Italia, a esta altura, cuando comenzó su cuarentena, nosotros estamos promediando unos 780, tenía más de 3.000. Más de 3.000. Por eso es muy importante en minutos escuchar. Nos va a tocar dentro de nuestro segmento, están llegando todos mis compañeros, nos estamos acomodando, vivimos como ustedes las situaciones de todos los días, cumplimos con todos los protocolos, con toda la cuestión sanitaria y nosotros pendientes de lo que está pasando en Olivos, porque en minutos, estaba previsto para las 10, que son 10:05 de la noche en la República Argentina, estamos esperando desde ese lugar, Olivos, la quinta presidencial, lo que van a hacer todos los anuncios. Importante todo lo que puede pasar en minutos nada más. Y por supuesto nosotros con los médicos, los infectólogos, la presencia del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eduardo López, sabiendo cómo seguimos la vida en plena cuarentena y atentos a lo que se pueda anunciar en minutitos nada más. Son las 10:05 de la noche. Por supuesto que la expectativa va creciendo, porque hay un común denominador y es que la cuarentena debe prolongarse, pero a su vez también se trabaja
en lo que es el mapa nacional, porque no todas las provincias tienen la misma situación. Eso es muy importante destacarlo. Y tal vez la vida del país, cuando la retomemos post-cuarentena, nos encontremos con provincias que desde lo individual tengan algunas reglas que las beneficien. ¿Por qué? Porque el coronavirus no llegó con tanta intensidad. Este será uno de los temas. Y el gradualismo para salir de la cuarentena. Tema muy, muy importante. Porque la vida en el mundo no va a ser de un día para el otro. Se termina la cuarentena, volvemos al cine, al teatro, al trabajo, al cajero automático, al supermercado. Transitamos con absoluta libertad. No, va a ser con etapas. Y nosotros vamos a contarte en nuestro programa absolutamente todo. Esa es la imagen, Olivos, la noche, la expectativa para lo que va a ser el anuncio seguramente de Alberto Fernández, puliendo todos los detalles, una situación realmente donde hay que conjugar todo, la salud, la economía, y donde muchos ven que hay una situación de encerrona, porque lo que dicen, bueno, démosle una prioridad a la economía, saben que esa economía hoy, paralizada por el virus, podría paralizarse en caso que tengamos más contagios y más problemas. Por lo tanto, la situación realmente es muy compleja. Estamos en Olivos esperando todo lo que pueda pasar, ya consumándose mis compañeros. Débora, Claudio, buenas noches. Hola, Paulo, buenas Paulo, noches. Bueno, mirando un poquito el mapa nacional, como vos decías, ¿no? Con las cifras que acaba de dar también el Ministerio de Salud, las oficiales respecto de los contagios de este día. Tenemos en total 820 infectados en el país. Bueno, suman ya 75 más los contagios al día de hoy, por eso el número de 820. Y bueno, lamentablemente una nueva víctima fatal, un hombre de 58 años, joven, vos me dirás, no está dentro de la edad de grupo de riesgo, pero sí lo estaba por una situación de salud preexistente, tenía un tema pulmonar, tenía EPOC, y bueno, como consecuencia del coronavirus, falleció en el día de hoy. De modo que tenemos 820 infectados en la Argentina, con 75 contagios nuevos. Exacto. Y 20 fallecidos. Exacto. Claudio, buenas noches. Hola, buenas noches. Se suman 2 provincias más, desgraciadamente, a este mapa argentino del coronavirus. Hoy fueron La Rioja y San Juan, con un caso más. Es esperable, suponemos también que cuando se multipliquen los test esto va a crecer. Lo decimos una y otra vez más porque es una información que en lugar de preocuparnos debería darnos cierta... es esperable, es lo que va a pasar. Hoy todo se repartió entre la economía y los temas sanitarios. Como vos bien decís, ahora el presidente está terminando de definir. Tengo entendido que ya acabó la reunión. La de salud y otros colaboradores, el ministro del Interior, el jefe de gabinete, con la comunidad científica. Allí un grupo de 8 expertos a los que habitualmente consulto me dieron su impresión sobre cómo evolucionaba la cuarentena y me plantearon también su idea de lo que creían ellos que debíamos hacer. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. En realidad somos un caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia. Esto no lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos como experimentando sobre la marcha cómo eso resulta. Ahora, la realidad es que los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino. Cuando nosotros dispusimos hace 10 días atrás el comienzo de la cuarentena obligatoria, ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo de algún modo, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestra casa. Y la verdad yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento cómo nos portamos como sociedad. Porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos. Se han quedado en sus casas y se han protegido. Han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros. Ahí hubo parte de la sociedad, que está en el 10% restante, que salió a trabajar. Allí hay enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, allí hay hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, allí hay los que transportan alimentos, los que transportan remedios, allí están los que atienden almacenes, supermercados, farmacias.
Y hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente. Y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumente el riesgo de contagio de la gente. Por eso yo diría que después de 10 días tenemos que estar muy contentos como argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos, que es el de cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos. Yo les decía que las fuerzas federales y provinciales han controlado en esta semana, que fue del 21 de marzo al 27 de marzo, a 568.000 personas que estaban transitando y a 218.000 vehículos. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal. Ustedes vieron largas filas en los peajes y alguno tal vez haya debido soportar una demora por eso, pero lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. Los argentinos no podemos poner en riesgo la salud, debemos cumplir con la ley, esto es todo lo que estamos haciendo, no estamos siendo ni arbitrarios ni feroces, estamos simplemente explicándole a los argentinos lo que nos toca pasar y la necesidad de cuidarnos. Esta es una pandemia que realmente es espeluznante ver la velocidad que crece. Y nosotros, como les dije el primer día, la verdad es que dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento, nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento y en el mientras tanto nos ayude también a proveernos de insumos para poder enfrentar la epidemia, la pandemia y nos permita también esperar a ver si podemos conseguir el medicamento, la vacuna que termine y nos ayude a resolver la pelea contra el coronavirus. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Y eso para nosotros es muy importante porque habla también, como sociedad, de que nos adelantamos al problema, asumimos el compromiso de la cuarentena y esto nos dio la confianza de la comunidad internacional científica para que seamos uno de los pueblos, de los 10 pueblos, de las 10 sociedades que están privilegiadas en la búsqueda de la vacuna y de la medicación más importante. En todo este tiempo de cuarentena no estuvimos de brazos cruzados. La semana pasada tuvimos una comunicación con los líderes del mundo, somos parte del G20, allí planteé mi preocupación por lo que está pasando, aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta y vuelque la mirada sobre los muchos que necesitan y han sido olvidados por el desarrollo. Me ocupé de tener comunicación permanente con los líderes del mundo y también con los líderes científicos, con la comunidad científica del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en cuidar y proteger a los sectores más postergados. Me reuní con los curas villeros, me reuní con la iglesia, me reuní con los curas de la opción por los pobres, estoy en permanente contacto con las organizaciones sociales y con todos los intendentes del Gran Buenos Aires, a quienes de corazón les agradezco la forma en que se involucraron en hacer cumplir la cuarentena y en cuidar a sus vecinos de ese modo. Ahora llegamos a este punto,
y enfrentamos una decisión. ¿Qué hacemos? Miren, he tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta 2 veces, 2 ciclos. ¿Ok? Entonces vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente. Para mí este no es un dato menor, es un dato muy alentador, porque tenemos tiempo suficiente para ver también cómo se incuba la enfermedad en el cuerpo de nuestra gente y poder atenderla adecuadamente. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo, esto es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido. Y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo, los resultados van a ser muy favorables. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. No lo ha ganado el gobierno, lo ha ganado la sociedad argentina en pleno. Y por eso yo quiero que todos estemos contentos y satisfechos de ver de lo que fuimos capaces. Y que sigamos siendo capaces. Tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres que hay en Argentina. Para eso hemos destinado no solamente recursos económicos para que mejoren la situación de los que reciben el auxilio del Estado, sino también garantizar la llegada de alimentos a todas esas poblaciones y vamos a seguir haciéndolo. A todos ellos les pido 2 cosas, a todos los compañeros, hermanos que viven en barrios humildes. Les pido que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí. Y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Ese es un pedido que les hago, porque está en sus manos poder hacerlo respetando la cuarentena. A todos les va a llegar los recursos y los alimentos que sean necesarios mientras la emergencia dure. El Estado va a estar más presente que nunca. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia. Estamos haciendo el plan tal cual como nos lo propusimos al comienzo. Primero, buscando que la curva de contagio sea lenta para que nosotros podamos prepararnos y atender absolutamente todos los casos que se presentan. Segundo, darnos días para ver que toda la capacidad que necesitamos de equipos, de vestimenta, de capacitación para el personal médico y el personal de enfermería, para que todo eso ocurra. Y estamos ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien. Mi gratitud a los médicos y a las médicas, a los enfermeros y a las enfermeras, insisto, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad, que han trabajado con un empeño al que realmente nos obliga a estar en deuda con ellos. Así que gracias por todo eso. Tenemos que enfrentar un problema que es un problema no de la Argentina, sino del mundo todo. Hoy hablé con el presidente de España y me comentó que tienen exactamente el mismo problema, que es la escasez global para la adquisición de insumos críticos. Estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta. Tenemos en desarrollo la solución de los respiradores
artificiales construidos en Argentina y algún proyecto que nos puede ayudar a resolver ese problema también con empresarios de la industria automotriz argentina y estamos muy confiados en que lo vamos a poder llevar adelante. Yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de ¿es la salud o es la economía? Miren, a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del Producto Bruto Interno superior al 11%. Y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Y yo quiero tener presente esto, pero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía. Estamos haciendo muchas cosas por la economía. No solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, que efectivamente lo hacemos y estamos encantados de hacerlo porque lo necesitan, sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa. Hemos tomado una serie de medidas en ese sentido. Mejoramos el ingreso, generamos el ingreso familiar de emergencia, eximimos del pago de contribuciones patronales a muchas actividades, generamos créditos de emergencia para la pequeña y mediana empresa, hasta hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito, que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%. La verdad, un enorme esfuerzo del Estado Nacional, pero que creemos absolutamente necesario. Allí los gobernadores me pidieron más flexibilidad con este crédito. Voy a hablar mañana con el presidente del Banco Central para ver qué podemos hacer, pero la realidad hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad. No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Así que hemos seguido pensando en todos los argentinos. Hemos congelado alquileres, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos, hemos congelado las cuotas de créditos hipotecarios, hemos puesto precios máximos a los productos de primera necesidad. Estamos haciendo todo lo que debemos hacer, no el gobierno, la sociedad argentina. Por lo tanto, yo les pido que con la alegría de que estos 10 días la cosa está funcionando, sigan llevando con esa alegría, con la alegría que da saber que estamos haciendo bien las cosas, con esa misma lógica y con esa misma sensación y con esas mismas ganas, asumamos los días que nos quedan de cuarentena. Estaremos haciendo algo en favor nuestro, en favor de los que queremos y en favor de la Argentina. Estaremos preservándonos como sociedad. Yo los invito a que trabajemos juntos, porque la Argentina es nuestra casa común y tenemos que cuidarla mucho. Les agradezco todo el esfuerzo que han hecho y los comprometo a hacer el esfuerzo que falta todavía. Acuérdense que este es un camino que está empezando, queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado. Sí sabemos
que si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo. De la Nación. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo que estábamos esperando, los anuncios de hoy y haciendo una evaluación de todo lo que fuimos viviendo en las últimas horas y marcando mucho realismo con lo que se viene. Pero cuarentena prolongada, título importante de esta noche, hasta después de Semana Santa, ¿no? Hasta las 23:59 del 12 de abril. Exacto, el domingo de Pascua. Hasta el domingo de Pascua. El lunes 13 de abril, si todo sale como él nos está anunciando que está saliendo, porque lo primero que dijo Alberto es los resultados son muy interesantes, estoy muy contento con esta cuarentena y que si todo sale así, el día 13 de abril se volvería, habrá que ver a qué tipo de normalidad. Exacto, enmarcando también muchas pautas económicas y poniendo la prioridad en el tema sanitario. Bueno, la Argentina tiene un número manejable. Ya se suma el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, ya estamos con el colega Fernán. Datos, ¿no? Gracias, ya estamos con usted. Sí. Que sería bueno después dejar aquí con Fernán Quirós, con el ministro de Salud de la ciudad, porque él dijo que la decisión de prolongar la cuarentena hasta el día 13 de abril respondía a reuniones que tuvo él previamente y naturalmente con epidemiólogos, con científicos de la Argentina y del mundo y con gente de la Organización Mundial de la Salud, que él creía que llevando la cuarentena hacia el 13 de abril, o como decía Gustavo, las 23:59 del 12, podía lograr, teniendo en cuenta que la incubación de este virus es de 14 días, a cumplir hasta 2 ciclos de posibilidad de que esté la gente en cuarentena y bajar o aplanar la curva. No sé si esto es así, si científicamente ¿Cómo le va, ministro? Corroborable. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo previsible, la extensión de la cuarentena, necesaria, lógica, porque tenemos que entender que la parte sanitaria va atada y va de la mano con lo económico. Si desatamos uno y atamos otro, estamos siempre en el mismo problema. Es como una encerrona, ¿no? Decididamente. A veces se discute esta cuestión como si fuera un dilema, una cosa versus la otra. Y en realidad yo tengo la convicción plena que son dos modelos totalmente interdependientes. Que uno, junto con el otro, engrana hacia arriba o hacia abajo. Porque si la sociedad está enferma, la economía nunca va a andar bien porque la sociedad no puede producir por un lado y segundo porque el sistema de salud va a gastar mucho dinero. Y al revés. Y si la economía no anda bien, la sociedad también se va a enfermar. Es decir que la combinación de economía y salud son absolutamente interdependientes, no hay ninguna manera de separar una de la otra. Hoy algunos planteaban un escenario que no va, que era hasta el 6 de abril, un escenario que va, que es hasta después de Semana Santa, y algunos especialistas que dicen lo ideal serían 30 días, del 20 de marzo al 20 de abril. ¿Estamos ganando tiempo yendo al 13 de abril, al 12, 13 de abril? ¿Estamos bien con eso? Decididamente estamos ganando tiempo. A mí me parece insistir siempre que una cuestión que creo que es muy importante y es que las medidas aisladas no son suficientes para ninguna estrategia. Y que la estrategia que estamos llevando en la Argentina y sobre todo la que puedo describir muy bien, que es la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con un conjunto de medidas que se complementan. Entonces la cuarentena que estamos llevando adelante es un componente, pero también necesitamos trabajar en la detección precoz de los enfermos y poderlos contener y distanciar del resto de las personas para que no contagien. Y también tenemos que trabajar en cuidar a nuestros adultos mayores y a las personas de mucho riesgo para que no se enfermen. Esos tres componentes van de la mano y uno puede relajar alguno de ellos siempre y cuando los otros dos estén bien firmes. Sentimos que hay un escalonamiento en los anuncios para preservar también como una salud psicológica, por llamarlo de una forma, de todos nosotros, ¿no? Si nos avisan todos de golpe, hay una sensación de angustia, de que no voy a tener trabajo, esto que pasa. Pero más allá de eso, Ginés González García anunció o dijo que lo que está sucediendo con los anuncios tanto de infectados como de muertos en la Argentina son menores a lo esperado. ¿Usted coincide con que son menores a lo esperado? Digamos, lo que está pasando todavía en la Argentina es que la semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación descentralizó los test. Ayer o anteayer empezaron a distribuir en la ciudad. Hoy recibimos, recibimos todos los kits que ellos nos iban a dar y empezamos ahora, a partir de hoy, los estudios descentralizados. Entonces lo que está pasando es que hemos tenido una serie de días donde no hemos podido seguir al ritmo de las personas sospechosas estudiándolos, de modo que recién mañana, pasado y traspasado tendremos el verdadero diagnóstico de la cantidad de enfermos que hay en la Argentina cuando terminemos de achicar toda esa cola de espera que teníamos, de manera que todavía no sabemos realmente la cantidad de enfermos, nos falta 1 o 2 días para saberlo. De todas maneras, comparto con Ginés que estamos teniendo una curva que tiene cierto nivel de aplanamiento en esta etapa y tiene que ver con las intervenciones masivas que estamos haciendo con el esfuerzo de todos los argentinos. La gente está haciendo un esfuerzo enorme, ¿verdad? Sí, pero hay algo interesante,
Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque ayer, por ejemplo, se hicieron solo 344 test. Y es muy difícil medir en realidad qué nivel de contagio tenemos en la sociedad si solo se hacen 344 test en un día. Y que además, si uno saca el número, da aproximadamente un 16% positivo de esos 344. Tenía entendido yo que ustedes iban a empezar a hacer test masivos en los hoteles de la gente que había llegado. Eso no se produjo hasta el día de ayer. ¿Cuándo van a empezar? No, pero son dos cosas diferentes. La primera es, efectivamente hemos tenido un conjunto de días que la cantidad de test que podía hacer el Malbrán no eran suficiente para la totalidad de Argentina. Y entonces lo que ha pasado todos estos días es que hemos tenido una cantidad definitiva o confirmada de casos, de alguna manera conteniendo una lista de espera para hacerse estudios, que es lo primero que vos estabas diciendo. Gente con síntomas que están esperando. Que están esperando el Gente estudio. con síntomas que Claro. esperan. Sí, mientras tanto que están aislados y cuidados como si tuvieran la enfermedad, Claro, con lo cual claro. la gente está cuidada, digamos, eso no es un gran problema. Fernán, y que los médicos deciden que tienen que hacerse el hisopado, porque no toda persona que tiene un síntoma tiene coronavirus. Esto es Eso importante, es muy bueno Pablo. explicarlo, porque podemos tener faringitis, laringitis, catarro, un sinfín de cosas Eso de la época. Bueno, por eso, porque lo que él decía, que el 16% da positivo, el otro 84% da otra cosa. Eso es Exacto. obvio. Pero me gustaría redondear la respuesta de él. Entonces, por un lado tenemos que hay una cantidad de enfermos que todavía no diagnosticamos, pero que ya han sido contactados clínicamente y tomado el estudio. En los próximos días eso se va a normalizar. Diferentes son los test masivos para los hoteles y demás, que no son para diagnóstico, al revés. Son para descartar que están enfermos y poderlos mandar a la casa. De hecho, hemos empezado ya desde el día de ayer y ya hemos enviado a la casa a más de 100 personas en el día de hoy y hemos tomado 300, algo así como 40 hisopados el día de hoy, que va a estar el informe mañana para que se puedan ir. Ministro, sintonía plena, el presidente, los infectólogos, el ministro de Salud, el ministro de la Ciudad, los gobernadores, todos de acuerdo con que era necesario prolongar esta cuarentena, porque de acuerdo al balance que hace Alberto Fernández, la está cumpliendo gran parte de la Argentina muy bien, con esfuerzo. ¿Usted coincide? Yo coincido con eso y yo le diría, estamos todos haciendo un esfuerzo enorme para vincularnos con todas las cuestiones que estamos de acuerdo y dejar de costado algunos pequeños detalles que pudiéramos desacordar. Me parece que en ese sentido se está trabajando muy bien. Ministro, en relación a lo que ha anunciado recién el presidente Alberto Fernández, que es la decisión consensuada, como decía usted, también con la ciudad y con todos los gobernadores, de prolongar la cuarentena hasta el 13 de abril. ¿Hay algún cambio en lo que hasta ahora nosotros conocíamos en diálogo con ustedes, en la ciudad, por ejemplo, de cuándo se esperaba el pico? Hasta ahora había una fecha determinada en la que ustedes esperaban el pico. ¿Podría decirnos cuál es esa fecha y qué cantidad de contagios esperan para entonces? Bueno, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y hemos elaborado algunos informes que muchos de ustedes deben conocer, digamos, con un escenario que es el más duro dentro de los escenarios posibles. Es muy importante saber eso porque el escenario que nosotros distribuimos no es el que más creemos que va a ocurrir, sino es el más duro que podría ocurrir, de tal manera de prepararnos para lo más difícil y después si es un poco mejor será para todo el mundo. En ese contexto nosotros esperábamos que para fin de este mes, de estos días, empiece la circulación comunitaria del virus, cosa que ya la hemos documentado y demostrado, está ocurriendo. Esperábamos para mitad de abril un aumento bastante significativo de los casos y para principio de mayo el pico. Probablemente con todas estas medidas que estamos tomando, esa curva se corre un poquitito hacia la derecha y se aplana un poquito. Vamos a ver día a día, semana a semana, cómo se va comportando. Ese título que tenemos en la pantalla, ya pregunta Claudio, nos estamos preparando para lo más difícil. Bien. Porque tenemos que tomar conciencia que seguimos en cuarentena y tenemos que tomar conciencia que el fin de Semana Santa no es el límite definitivo. No. Y tenemos que tomar conciencia, ministro y compañeros, que cuando soltemos es una primera etapa, la cuarentena va a ser gradual. No es que de un día para el otro apretamos un botón y el mundo vuelve a la vida normal, porque el mundo cambió. Claudio. Correcto. Ministro, volvemos a los test, que me parece que hoy es un poco lo que nos va a decir dónde estamos parados. Ustedes recibieron ayer u hoy 3.000 tests, puede ser, por parte de la... Tenemos información, es correcta. Bien, dígame, por favor, ¿quiénes van a ser testeados? Porque por ahí la gente dice, tengo síntomas, yo voy a pedir que me haga. Entonces, ¿cuál va a ser la política para seleccionar a quiénes van a ser las personas? Gracias por la pregunta. Para que la gente sepa, digamos, el conjunto de elementos que tiene que haber para ser considerado sospechoso es dinámico y va cambiando semana a semana. Por eso. Al día de hoy estamos todavía con el criterio sospechoso que la Nación recomienda, pero seguramente el día de mañana o pasado, en estos mismos días o horas que nos quedan por delante, ese criterio se va a ampliar significativamente. Y nosotros vamos a avanzar rápidamente
sobre el testeo, sobre todas las personas que pudieran tener síntomas respiratorios. Claro. Lo Básicamente que dijo porque Eduardo ya López, sabemos... el infectólogo, Sí, dijo, lo que con dijo un López poco que- de sintomatología, Claro. un poco de tos, un poco de fiebre, ya En serían cada- pasibles de ser testeados. En cada momento de la epidemia vamos a ir tomando decisiones apropiadas para ese momento. Yo creo que ya estamos en un momento apropiado para decidir ampliar masivamente o significativamente los test a toda persona que tenga síntomas respiratorios de algún Pero tipo. lo deciden ustedes, perdón. No es que No, el voluntario se presente o quiere que me hagan un test. No, Mucha claro, gente claro. piensa eso. Filtro. Porque no lo aclara. Claro, mejor. no, la indicación es una indicación clínica que además nosotros tratamos de coordinar siempre con la nación, porque no podemos tener criterios diferentes en cada jurisdicción. Claro, y además hay un protocolo, cualquier persona que tiene un síntoma empiezan a descartar. Y llaman Primero- al 107 Claro, primero. y no van van descartando al- que no van tenga al gripe, hospital. por ejemplo, y se llega a de entrada, vamos al hisopado, No. pensando Es que que hay es solamente coronavirus. 3.000 kits. Y con Pero mucho por eso. respeto, porque cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, en un edificio de vivienda, en un lugar de trabajo, en un taxi, cualquiera lo puede contraer. Entonces tenemos que no alarmar, no discriminar, sino No, estar y atentos hay y pensar que a cualquiera nos puede Y llegar Paula, a pasar. hay ¿eh? otro tema, van a venir los cambios climáticos. Claro. Vamos a dejar esta cosa de tranquilidad del clima cálido para empezar a tener un día de frío, un día de calor. Va a haber 24 a esta otros hora. síntomas que se puedan confundir Exacto. con esto. Por eso Alergias. es importante que la gente llame al 107 y primero tenga una entrevista telefónica para descartar, ¿verdad? Por Ahora, supuesto, ministro. varias cosas importantes de lo que estás diciendo, Sí. ¿no? Primero es la vacunación antigripal rápidamente para las personas que tienen indicado. Eso ya empieza. Ya empezó y es muy importante. Nosotros estamos descentralizando en la ciudad toda la estrategia de vacunación en las escuelas, en los centros de salud, lo más cercano del barrio para que la gente mayor no tenga que circular por la ciudad, porque es lo que Obvio. estamos pidiendo. Eso es una primera cosa importantísima. El 107 otra cosa importantísima. Y lo tercero, estamos montando y ya hemos terminado en 3 o 4 hospitales, en los 16 hospitales generales de agudos, unas áreas de atención ambulatoria para síndrome de vía aérea superior, de tal modo que todas las personas que tengan estos síntomas no tengan que entrar al hospital, no se vinculen con el resto de los Claro. enfermos, sino vayan directamente a ese lugar y ahí se puede resolver. Exacto. Y Gustavo, un poco por para favor. contestar Sí. la agravia es, Sí. nosotros nos han dado unos Ah. primeros 3.000 test, pero la Nación compró 500.000 test. Están en y- proceso de llegar. Y en la medida que van llegando nos los van a ir 500.000. pasando. 500.000 Ah, todavía número. no, entonces ya- no, pero la pregunta tiene que ver, hay un Potente. consenso entre todos los científicos que asesoran al gobierno de la nación, supongo que también al gobierno de la ciudad, y usted está incluido, de que más o menos el efecto de la cuarentena lo sabríamos para el 8, 9 de abril. Teniendo en cuenta que el presidente acaba de decir, bueno, la cuarentena se extiende hasta las 23:59 del 12 de abril, y usted en el informe que elaboró la ciudad dice, ojo que nosotros vamos a mostrar que hay un pico de contagio para el 20 de abril. ¿Cómo se le hace a la sociedad para explicarle que hizo un esfuerzo gigantesco de 3 semanas y que después se va a dar un número de contagio una semana posterior que es más alto? Bueno, lo que pasa es que esa estimación que habíamos hecho en la ciudad, te recuerdo que es sin la inclusión de la cuarentena así como se está dando, con lo cual posiblemente lo que pase en la ciudad es que se demore un poco. Por eso yo te decía, es una curva que probablemente se mueve un poquitito hacia más tarde. De todas maneras, es importante que sepan que cuando uno hace una cuarentena de estas características, una contagiosidad del virus que está entre 3 y 4, ese R0 que ustedes han discutido tantas veces aquí, que Sí. antes se creía que era 2.4, Sí. hoy está más o menos demostrado que está más cerca de 4 que de 3. O sea, cada persona, perdón, ministro, cada persona Contagia puede 4. contagiar a 4. A 3 o 4 Tres o personas, eso cuatro. es lo más o menos lo que se sabe hoy, la experiencia europea. Cuando uno hace una cuarentena intensa como la estamos haciendo nosotros, ese R0 baja por debajo de 2, pero no baja debajo de 1. Es decir, que la epidemia sigue corriendo a una velocidad menor. Pero la bajás a la Porque mitad. uno dice, pero ¿cómo? Están todos dentro de la casa. Sí, pero no están todos dentro de la No. casa. La gente que va a los hospitales va, la gente que va a trabajar a la seguridad va. ¿Y los ustedes test también se masivos no mueven, Yo ayudan? me muevo, todos nos movemos un Y poquito. el testeo masivo no ayuda porque usted recién dijo algo importante, ¿no? Para ratificar, que a partir de ahora se va a testear no a las personas que tenían, como se decía hasta ahora, nexo epidemiológico, que hubiesen viajado. Ahora se testea a toda persona con síntomas. Eso también puede bajar estadísticamente la posibilidad de contagios, porque ya se sabe, esta persona que por ahí tiene pocos síntomas, aislarse. Claro, como yo les decía recién, hay 3 pilares en la intervención. Uno es la cuarentena, 2, diagnóstico precoz y aislamiento oportuno, eso tiene que ver con los testeos frecuentes. Y la tercera es la protección y
y la contención de los adultos mayores. Pero volviendo a la del medio, que es la que estás preguntando, hay dos tipos de testeos. Los testeos que hacen a las personas que tienen riesgo de estar enfermos con los síntomas, que a eso no se lo llama testeo masivo, se lo llama testeo clínico. Pero es el mismo hisopado, es técnicamente. Es el hisopado con la PCR. ¿Y cuánto sale? ¿Es muy costoso? Es relativamente costoso y aparte no hay tanta provisión en el mundo para todos los países. Todo el mundo demanda lo mismo. Por Pensemos supuesto. que todo el mundo quiere Todo, los reactivos, todo el mundo quiere barbijos, todo el mundo quiere todo. guantes, todo el mundo quiere alcohol en gel, todo el mundo quiere lo mismo. Claro, pero esos testeos son por un lado la PCR, que es el hisopado, que es el diagnóstico, y luego hay otro tipo de estudios que lo que busca es los anticuerpos en la sangre, la respuesta inmune, que a eso se llaman testeos masivos. Esos son los que se hacen testeos rápidos. Que, digamos, quiere decir, si tuviste, claro, si ya lo tuviste, lo podés haber tenido para... También son estadísticas. Más o menos al séptimo día de haber contagiado, empieza la aparición de la inmunoglobulina M, que es la que se puede detectar con una gotita de sangre, como hacen el hemoglucotest de los diabéticos. Esto sirve para la gente que está diciendo el índice de mortalidad está alto, el índice de mortalidad está alto. Lo vamos a saber cuando testemos masivamente y pase esta ola, digamos, y podamos ver qué quedó, ¿no? Ahí vamos a saber exactamente digamos, los testeos masivos y rápidos son muy útiles para identificar en subpoblaciones que tienen un poco más de riesgo que la población general y poder testear ahí. Por ejemplo, hablábamos el otro día con Gravia sobre el tema de los hoteles. Nosotros los hoteles tenemos mucha gente que viene del extranjero, donde la tasa de enfermedad es mayor que de la población general. Claro. Entonces, al séptimo día, entre el séptimo y noveno día, nosotros estamos haciendo test sobre ellos. Porque ahí sí tiene sentido, porque estás buscando un subgrupo donde vas a detectar los enfermos. Claudio, por favor. Ministro, recién el presidente decía que estamos ganando tiempo para aplanar la famosa curva de contagio y también para obtener y comprar insumos críticos para el combate, que recordemos, acá todavía no empezó fuerte. Lo que estamos viendo es preparándonos, todavía no llegamos al momento fuerte donde vamos a tener que luchar con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo está la ciudad respecto a la compra de estos insumos críticos? ¿Qué son? ¿Cuáles son solamente los respiradores, lo que uno escucha, el material para los médicos, ropa? ¿Por qué no nos cuenta? Cómo no. Antes una pequeña observación porque hay mucha similitud con algunos diálogos sobre estos temas y la guerra, el combate. No es una forma que a mí me parezca la más apropiada para enfrentar este tema, sobre todo porque estas epidemias y estas pandemias se resuelven en buena parte por la participación y la cooperación social. Entonces me gusta más hablar sobre cooperación y participación como estrategia de protección colectiva, ayudar al que necesita ayuda para que no salga, y esas no son estrategias de combate, son estrategias muy diferentes que son de cooperación. Pero más allá de ese pequeño detalle, y perdóname la observación. No, pero está bueno hacerlo. Digamos, la ciudad viene hace más o menos un mes y medio preparándose. Nosotros hemos hecho una primera conferencia de prensa unos cuantos días antes que aparezca el primer caso en la ciudad de Buenos Aires con Horacio y con todo el equipo, y hemos presentado todo el plan de compras que lo estamos ejecutando en tiempo y forma apropiadamente bien, de manera que yo te diría que hemos ampliado 400 camas de internación general con todo el equipamiento que eso requiere, hemos ampliado 180 camas de terapia intensiva que las estamos instalando, hemos comprado todo el equipamiento para protección personal que creemos que es suficiente, pero tal vez no lo sea porque... ¿Para cuántos médicos o enfermeros? Digamos, no me gusta dar números exactos porque además, digamos, la gente no lo va a poder comprender el impacto de eso, pero nosotros hemos comprado la totalidad de los recursos que necesitamos en un año entero para que la gente tenga tranquilidad, y pero por supuesto que luego cada uno de los equipamientos va para una situación particular de cada equipo de salud. Pero el mensaje al equipo de salud es: sin equipo de salud no hay cuidado de la pandemia. Nosotros lo primero que tenemos por delante es cuidar a nuestro equipo. Hay un debate que es lo que se viene. Ministro, muchos dicen que es camas disponibles versus camas necesarias. En todo el país estar muy atentos a la disponibilidad que tenemos y a lo que vamos a necesitar. Con relación a la cantidad de camas, ¿estamos bien? En la Argentina, por supuesto que usted maneja la ciudad de Buenos Aires, pero en líneas generales y como ministro y hablando con todos, estamos en un orden importante, porque también digamos que hay mucha gente que hoy ocupa camas, no por coronavirus, que el país sigue su vida. El tema de accidentes de tránsito, por ejemplo, están liberando camas. Y se han postergado algunas intervenciones, no hay accidentes de tránsito, gracias a Dios. Hoy yo preguntaba, hay menos personas hasta enyesadas. Gracias a Dios se colabora mucho de ese lado, ¿no? Nosotros tenemos 30% menos de las camas ocupadas que las habituales. Mire. Y ese porcentaje de camas los contamos uno por uno para nuestro plan, sobre los que hemos agregado. Digamos, yo conozco muy bien los datos de la capital y les puedo asegurar que tanto la seguridad social, la estructura privada como la pública estamos haciendo esfuerzos denodados para tener una cantidad de camas para responder a la realidad. Luego, esa respuesta o esa infraestructura hay que macharla con lo que ocurra con la curva, de manera que si la curva está dentro de lo que esperamos que esté o un poquito mejor como pareciera ser que viene, la ciudad está relativamente preparada para hacer frente a eso. ¿Y puede absorber
alguien, por ejemplo, en algún momento si necesita del conurbano? Por supuesto. Hoy eso es importante, ¿no? Hoy lo dijo Ginés, el ministro Ginés, lo dijo expresamente. Claro, exacto. Dijo, gente del Gran Buenos Aires se va a atender en la capital. En la capital. Lo dijo... La ciudad tiene una larga historia de solidaridad con el conurbano bonaerense en términos de salud y en términos de otros temas, pero de salud que lo conozco muy bien. Y nosotros estamos haciendo todos los planes de infraestructura de la ciudad, interpretando que la proporción de gente del conurbano que se atienda en esta epidemia en el sistema público de la ciudad va a ser la misma que la histórica. Históricamente, ¿cuánta gente del conurbano se atiende en la ciudad? Nosotros tenemos 30% de ocupación de camas del conurbano. Sí. Son 50 y 50 es el ambulatorio, 30-70 es la internación. Y nosotros estamos haciendo toda la preparación para seguir manteniendo esa proporción entre nosotros hospitales y además estamos coordinando muy bien con Daniel Goyán, el ministro de la provincia, y con Ginés, como para, además, que la gente sienta que somos un conjunto, una organización que responde de manera coordinada. Lo que pasa es que la realidad de la ciudad es muy diferente, ahora la ¿no? distribución de la vacuna antigripal, ¿no? Que también es muy importante. Si la bien famosa no previene, 4, ¿no? Claro. No, en el sistema público de salud tengo entendido que solo está la trivalente, ¿verdad? Sí, pero no es un gran cambio. No es un gran cambio. Es una cepa más del virus. Pero es importante decir que no es un gran cambio. Trivalente 2020. No quiere decir que la pregunta... No es como el R3 y el R4, que uno era mejor que el otro. Esto más o menos parecido. La pregunta tenía que ver con que, si bien no previene del coronavirus, sí previene de cualquier otra afección que pueda ser equivalente, ¿no? Que es muy importante que la gente que tiene más de 60 o 65 se la dé y todos aquellos son grupos de riesgo. ¿Cómo van a hacer para que se la dé toda esta gente sin llevarla a los hospitales, que salga a la calle y que se puedan contagiar ya que son grupos de riesgo? Es lo que te conté hace un ratito, muy rápido, pero lo explico más en profundidad. Nosotros hemos dispuesto un dispositivo de descentralización de la vacuna para que nadie venga a un hospital y muy poca gente tenga que ir al centro de salud a vacunarse. Hemos construido un plan de vacunación en todas las escuelas, ya que las escuelas están disponibles para vacunarse y hay mucho espacio para hacerlo bien espaciado y que no se junten. Estamos poniendo gazebos en muchas esquinas importantes, sobre todo en la zona sur, que es donde la gente más vulnerable y necesita acercarse más fácilmente a la vacuna y que no usen el sistema público para transportarse. Y estamos trabajando en un plan de dispositivo domiciliario puerta a puerta en algunos lugares que hacen falta. Pero nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo y por dos motivos, por lo que decías vos hace un ratito, es primero para que no tengan una segunda enfermedad que sobrecargue el sistema de salud y tener el sistema de salud despejado para atender a lo que tenemos que atender. Y segundo, porque es esencial que, digamos, que la mayoría de las personas no tengan ningún síntoma, porque frente al síntoma viene el pánico de quiénes se tienen que aislar, quiénes no se tienen que aislar, y queremos que la sociedad esté tranquila. Pero, perdón, ministro, ahí, ¿cómo se instrumentaría? Porque mientras dure la cuarentena, una persona que dice, bueno, me voy a vacunar a la escuela más cercana a mi domicilio o a estas carpas que van a montar ustedes, ¿estaría rompiendo la cuarentena? ¿Cómo justifica esa salida? No. ¿Cómo lo puede hacer el ciudadano que nos está mirando y dice, no tengo ningún papel, ¿cómo lo hago? Nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional y con la policía de la ciudad para hacer ese dispositivo. Pero digamos, las escuelas, entre los dispositivos vamos a poner, todo el mundo va a estar a 3, a 5 o a 6 cuadras del lugar de vacunación, de manera que va a ser una cosa mucho menos disruptiva. Pero necesitamos vacunarlos a todos. Y no se necesita receta si uno tiene... Digamos, nosotros vamos a empezar por todo el profesional de salud, porque necesitamos que no tengan cuadros clínicos parecidos, y lo vamos a hacer con todos los mayores de 65 años, y luego vamos a ir por el resto de las indicaciones. Ministro, muchas gracias por venir. Ya vamos con el doctor López. Hoy se dijo acá, lo comentaba Antonio con su gente, que de 20 a 24 es el horario donde no hay muy buen comportamiento en la ciudad. Gente que sale mucho de 20 a 24. Este es el horario crítico, porque hay que respetar. Alberto Fernández dijo que estamos haciendo un gran esfuerzo, pero el porcentaje que rompa la cuarentena pone en riesgo a los demás. ¿En la ciudad están así? Yo, volviendo al punto anterior, primero, creo que el comportamiento social en la ciudad ha sido más que bueno. Siempre en todo comportamiento social está el subgrupo que incumple y que se ve de una manera llamativa. Pero yo diría que día a día que ha pasado, el comportamiento ha ido mejorando. Eso es bueno. Que yo apuesto a la reflexión colectiva, a que cada uno tenga la voluntad interior de hacer su aporte a la comunidad y también a las personas que están en los hoteles, que están tan, digamos, que es tan incómodo lo que están pasando. Y que quieren salir rápido y no pueden, tienen que nosotros vamos a ayudar a salir lo más rápido que puedan, pero decirles, esto es lo que les tocó a ustedes para darnos a la sociedad, les agradecemos, les pedimos disculpas, pero les pedimos que por favor nos acompañen con estas medidas. Gracias por venir, ministro. Un abrazo a la distancia. Por favor, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, porque es muy necesario que la gente los escuche, hacer preguntas, saber de dónde están viviendo, la solidaridad del conurbano para con la ciudad. Es importantísimo. El hecho que estén todos en sintonía. Exacto. Unidad, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, Fernán. Gracias por la invitación y gracias a todos. Un gusto Muchísimas gracias. El doctor López con nosotros y por supuesto gracias por esperarnos, porque por supuesto también dentro de Intratables apareció el anuncio del presidente de la Nación
que fue gestado hoy por la opinión de los infectólogos, de los médicos, y finalmente se hizo realidad con esta extensión de la cuarentena. Eduardo, querido, ¿cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, y disculpe la demora. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, nosotros bien. Bueno, casi sabiendo lo que ustedes unánimemente hoy le habían hecho saber al ministro de Salud, al presidente, que había que prolongar la cuarentena como mínimo hasta después de Semana Santa y seguir haciendo con mucha contundencia los deberes que hace la sociedad argentina, ¿no? Exacto, pero yo le voy a comentar algunos datos que son más bien técnicos, pero muy importantes desde el punto de vista de la pandemia. Se amplió la definición de caso, que esto no es un tema menor, porque son todo individuo que tiene fiebre, más algunos de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, se tiene que estudiar para coronavirus. Y además, toda neumonía que ingresa al hospital, diríamos, también se debe estudiar para coronavirus. Esto es un tema no menor, porque ahí entraríamos en una estrategia que es mucho más lógico para manejar, que es la detección precoz del caso del individuo que consulta con pocos síntomas, pero que transmite la enfermedad. Entonces, si yo lo puedo detectar, lo aíslo, lo mando a cuarentena, y en primer lugar tengo mejor control de él, hago aislamiento también de la familia porque le doy pauta de distanciamiento social, y en tercer lugar evito que el virus siga transmitiéndose dentro de la comunidad. En el caso de aquella gente que por las condiciones sociales no pueda aislarse, diríamos domiciliariamente, están previstos lugares para aislar a estos pacientes, como es el ejemplo de los famosos centros de aislamiento que se están construyendo o se construyeron en el conurbano bonaerense. Este es el primer punto que yo creo que es muy importante, mucho más lo que ustedes creen. ¿Por qué? Van a aumentar el número de casos positivos, pero vamos a tener una idea de proporción ahora. ¿Cuántos test hicieron y cuántos fueron positivos? Para ver claramente cómo es la curva en la pandemia, ¿no? Exacto. Eduardo, ¿era necesario sí o sí prolongar esta cuarentena, y el límite del cierre de Semana Santa no es lo definitivo? Porque algunos colegas suyos aconsejaban 30 días. ¿Tal vez esto sea algo parcial, o usted cree que a esa altura podemos tener un panorama mucho más claro y, por supuesto, cumpliendo como hay que cumplir? Bueno, yo en primer lugar creo que, nos habíamos dicho también y tratarlo un par de veces, que había que extender la cuarentena. Como dijimos, mínimo una semana, se tomaron 2 semanas, que yo estoy totalmente de acuerdo, y esto fue la recomendación unánime del grupo de expertos. Y también es posible que esta cuarentena, diríamos, se extienda en el tiempo, pero con perfiles diferentes, ya sea flexibilizando algunos puntos y manteniendo otros, de tal manera que uno vaya monitoreando esto, diríamos, a ver qué es lo que es más necesario. Por ejemplo, yo diría que los espectáculos masivos, por decir algo, donde se incorpora mucha densidad poblacional, deberían mantenerse por un tiempo más prolongado, debido a que este es un lugar espectacular para contagiarse. Por ejemplo, yo diría mantener las fronteras cerradas y los aeropuertos. Yo creo que es importante porque todavía el virus está circulando en forma sostenida en muchas partes del mundo. Para dar 2 ejemplos hipotéticos que uno podría mantener a través del tiempo. Otro tema que es importante, tiempo de la cuarentena, que tenemos que optimizar, diríamos, el sistema de salud. El sistema de salud hay que optimizarlo. La capital, en el cual es un muy buen ejemplo, pero a su vez no es un buen ejemplo. Porque la capital tiene recursos históricos diferentes, claro. Absolutamente diferentes. La capital tiene 33 hospitales, que es inédito en el mundo, muchísimos hospitales por kilómetro cuadrado, ¿no? Por supuesto que tenemos nuestros primos que son el conurbano bonaerense, que seguro que se van a internar muchos de ellos dentro de nuestro sistema. Pero yendo a la Argentina más profunda, yo creo que ahí vamos a tener que optimizar mucho cómo armamos la capacidad de derivación y los hospitales cabeceras. Que para esto yo creo que es uno de los temas más importantes en esto. O sea,
Muchas veces el enfermo cuando se demora en ser internado es un enfermo que de pasar de estar grave pasa a estar crítico. Claro, muy complicado los tiempos. Ahora va a preguntar todo el panel, pero está el doctor Regazzoni. ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andas? Evaluación de lo expuesto por Alberto Fernández, doctor. Yo creo que el presidente está tomando acciones muy concretas y muy positivas desde el primer día. Me parece que prolongar la cuarentena era obligado por lo que está pasando en el mundo. Es decir, Argentina no va a ser distinto al resto del mundo desarrollado. Ojalá seamos mejor que otros países que están haciendo las cosas mal. Así que en ese sentido me parece perfecto que se prolongue y entendamos que tenemos una epidemia prácticamente casi lanzada. Coincido con el anuncio que se ha hecho de que todavía el nivel de circulación no es el alto, pero eso va a pasar en pocos días más. No hay nada que lo pueda evitar porque solo 3 países en la Tierra pudieron evitar eso. Claro. Así que me parece prudente ir transmitiendo un espíritu de lucha a la gente. Quería preguntarle al doctor López algo que, bueno, empieza a partir de ahora, ¿no? Recién se dijo, se van a empezar a hacer los testeos masivos, como usted mismo había anticipado, a todo aquel que tenga alguna sintomatología compatible, ya no si viajó o si tiene nexo con alguien que haya viajado, a todo aquel que tenga alguna sintomatología compatible lo testeo. La pregunta que le quiero hacer parece muy simple quizá, pero no se me ocurre cómo se va a instrumentar. Vamos a suponer que hay una persona que tiene sintomatología leve, que le da positivo el test de coronavirus, que no requiere internación porque lo puede cursar perfectamente de manera domiciliaria y no quiere ir, no sé, al CENARD, a las carpas montadas en determinado sitio para aislamiento, al club de fútbol, donde fuere. ¿Qué tiene que decir esa persona para cumplimentar las condiciones de aislamiento en su propio domicilio? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, esto es bastante obvio. En general, el aislamiento no se puede hacer en una casa que es casa dormitorio. O sea, que tiene dormitorio, la cocina y el comedor en el mismo ambiente. Esto es obvio que esto no puede haber nunca ahí una capacidad de aislamiento. O sea, ese individuo va a tener que ir a los centros de aislamiento. Mínimamente, lo que se considera a nivel mundial es dos habitaciones. ¿Está bien? Ya sea una para el aislado. Uno para el aislado. Claro. Si no, es preferible que vaya a los centros de aislamiento y hay que explicarle por qué esto beneficia a la familia. Si la familia no está infectada, diríamos, teniendo un individuo que está eliminando virus por 10 días, entre 8 y 10 días, usted se da cuenta que tiene mucha mayor chance de la familia de estar de contagiarse que si está 1 o 2 días con él. Así que en ese momento hay que trabajar con el grupo. El grupo de salud acá tiene agregados nuevos integrantes importantes, que es la parte de asistente social, la contención familiar, el grupo de psicólogos. Hay que trabajar mucho en esto, mucho en esto, porque a veces en algunos lugares no es aislamiento en la casa, sino es aislamiento barrial, de tal manera de que uno pueda tratar de armar esto. Y si no, aquí a los centros de aislamiento para tratar de evitar que los infectados no contagien al resto de la comunidad. Buenos Aires, Cava en ese aspecto es muy particular, quizás el norte del conurbano también sea muy particular. Vicente López en adelante. Ya hay mucha más vulnerabilidad, ¿no? López, cuando usted habla, dos cosas, una tiene que ver con, cuando usted habla de aislamiento de barrios enteros, cuando hablamos de barrios carenciados, ¿no? A aislar, pues se habla del fantasma del conurbano, del miedo al conurbano. Ya hay políticas que se están pensando para ese hacinamiento, por un lado. Pero lo que a mí me preocupa más es no dar falsas expectativas y hablar exactamente de qué significa que Argentina sea uno de los 10 países elegidos para probar una droga contra el coronavirus. ¿Qué es exactamente y qué significa esto para nosotros, los argentinos? Bueno, significa que, en primer lugar, que la OMS consideró que Argentina tiene científicos capaces de poder llevar a cabo estos estudios. Segundo, diríamos que tenemos centros de atención con calidad para monitorearlos, controlarlos, diríamos, y ver realmente la eficacia. O sea, para Argentina tiene que ser es un dato orgulloso de alguna manera que se haya podido elegir, ¿no? En este aspecto. Lo ideal sería que no tuviéramos enfermos para probar las drogas, pero como esto no va a ocurrir, creo que es bueno que Argentina
se lleva a cabo este estudio. Creo que se va a hacer, creo que el primer centro que va a salir es el Posada, pero va a haber centros tanto públicos como privados y es básicamente para adultos, no para individuos menores de 19 años, ¿no? Así que a mí me parece bueno esto en este sentido, ¿no? Los resultados probables que los tengamos post pandemia o muy cerca de terminar la pandemia, pero independientemente de esto, vamos a tener resultados para el futuro, ¿no? Eduardo, un abrazo grande, gracias por todo este tiempo, siempre con Intratables, dándonos una muy buena mano, porque la gente lo sigue con mucha atención y la seguimos en la semana y ojalá que sea una buena semana, con cuarentena firme y con buenos números para la sanidad argentina. Gracias por atendernos, Doc, un abrazo grande. No, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Un gusto grande, el doctor López con nosotros, hoy uno de los protagonistas de esta reunión, donde unánimemente le trasladaron al ministro de Salud y al presidente de la Nación la necesidad de tomar esta medida. Carlos, vos coincidís plenamente que es buena la medida y que con esta extensión en breve tendremos resultados sobre la cuarentena también, cómo influyó directamente. No, el tema de los resultados no hay que apresurarse y tampoco hay que generar una expectativa que después no se vaya a cumplimentar. Me parece que la cuarentena tiene un efecto indudablemente, pero no quiere decir que tengamos los instrumentos para detectar ese efecto ahora. Claro. Entonces la gente va a ver por la televisión que van a empezar los casos cuando se empiece a testear masivamente y va a aumentar los casos y por la evolución propia de la enfermedad vamos a tener cada vez lamentablemente defunciones, casos graves, como va a ocurrir. Y entonces eso no tiene que hacernos pensar que la cuarentena nos sirvió. Porque además que la vamos a tener que prolongar en el tiempo porque ningún país ha sido capaz de levantar la cuarentena todavía. Lo único es China, Corea y Singapur, con un sistema de control ciudadano que ningún otro país en la Tierra lo tiene. Con lo cual entendamos que nos espera... Taiwán, por ejemplo, Taiwán es un caso de que al aplicar la cuarentena al minuto 0 pudieron frenar el contagio. O sea que la cuarentena es lo probado. No, te reitero. Lo probado es la cuarentena inmediata, donde no vuela una mosca, y con unos sistemas de control ciudadano en donde la persona tiene permitido ir a un lugar a otro según su contexto epidemiológico, cosa que acá no hay manera, en ningún otro país es posible hacerlo. Entonces, eso que ocurre en esos países no ocurre en ningún otro lado de la Tierra, y por algo es que el virus tiene la prevalencia que tiene en sistemas de salud extraordinarios como el americano. Y la ciudad de Nueva York, que debe concentrar un 10% de la mejor ciencia del planeta médica, tiene sus hospitales desbordados. Ese es el cuadro de situación, el contexto en el cual la crisis argentina se encuadra. Y hay que entenderlo porque si no vamos a estar pensando que somos los mejores del mundo, los peores. Y la realidad es que yo creo que se está haciendo todo tan correctamente, con tanto asesoramiento, siguiendo tanto las pautas internacionales. O sea, el gobierno está actuando, pero de manual. Te diría que no hay ningún punto que uno pueda decir, esto lo hubiera hecho yo distinto. Y como médico lo que único sos... del tema del diagnóstico se utilizó una estrategia inicial, pero que era válida porque otros países del primer mundo la usaron. Ahora se está viendo que no era la mejor estrategia y el gobierno mismo lo está cambiando, y yo creo que eso va a cambiar mucho más en poco tiempo. Como médico que sos, porque también siempre actuaste en política, viste que hay que hacer un equilibrio entre la salud y la economía. El presidente dice, priorizamos la salud porque sin salud no va a haber economía. Si soltamos la economía, la va a vulnerar la salud. ¿Vos coincidís que ese sub y baja hoy está en un punto muy desequilibrado? Yo creo que soy médico y coincido con lo que dijo el presidente, siendo que él no es médico, es abogado, en que primero está la salud. El inconveniente es que la pobreza cuesta más vidas humanas que todas las otras pandemias juntas. En el mundo es así. Todos los estudios epidemiológicos demuestran que las crisis de desempleo o las recesiones profundas afectan el sistema de adaptación al estrés y eso genera muertes por infarto y por cáncer. Eso es independientemente del sistema de salud. Eso ocurre hasta en Inglaterra, para darte una idea. Ese fenómeno sanitario es también importante tener en cuenta. Seguro. Y en este momento estamos en un punto de inflexión, donde lamentablemente el distanciamiento social es un misil a la economía. El gobierno está tomando medidas y en algún momento va a tomar otras más. Ahora, en ausencia de vacunas y en ausencia de un tratamiento como la penicilina, que no va a haber eso concreto, que no va a haber por ahora, o no hay nada en la cartera, va a haber que ser muy creativos. Y muy creativos significa utilizar mucho la tecnología. Si no, la cuarentena no se va a poder relajar. Porque vos, al tener a la gente distanciada, la gente no se contagia. Con lo cual evitaste que se genere memoria inmunológica en la población, con lo cual un caso gatilla de nuevo la epidemia.
Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Shanghái. Exacto. Dame un minuto, Carlos, porque vamos a tomar ya mismo contacto con una colega que está trabajando en España. Hoy fue un día durísimo para España. Otra vez, Lucía, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Del Intransigente, un gusto saludarte. Hola, Paula, buenas noches para todos. Muchas gracias por la hora, porque sabemos que es muy tarde en Europa, pero estamos todos con los horarios cambiados, con la vida modificada. Hoy fue un día complejo para España, ¿no? Otra vez con un número alto de infectados, con un número alto de personas fallecidas, un panorama que lamentablemente no mejora. Sí, tenemos 80.000 infectados, casi 80.000 infectados y 6.737 muertes. Que eso significa que hay 838 en un día. Pero como yo les había comentado quizás porque hay gente que me contacta y me dice, ¿qué pasa? Los casos están fuera de control, no se pueden controlar, si ya está la cuarentena. En verdad hay varios factores que explican esto. Uno de ellos es lo que yo les había comentado el otro día, que es el 6M, ¿sí? Venimos la cuarentena se instaló, se decretó cuando había 6.000 casos 6.000 casos ya confirmados. Tuvimos el 6M, tuvimos el acto partidario de Vox. Además, otra cosa muy importante es que hubo buen clima y los españoles hicieron lo que mejor saben hacer, que es salir a las calles, tomar tapeo, caña. Ahora, 6.000 casos confirmados. Estamos a 2 semanas, en verdad, de la cuarentena, ¿sí? Hoy ya fueron 2 semanas. El 24 de marzo se decretó esta cuarentena. Como los casos tardan hasta 14 días en manifestarse, en verdad recién hoy vamos a estar viendo el resultado de estos casos, ¿sí? Entonces, hay otro factor que también dice el director de Sanidad, Fernando Simón, que es el que yo les comentaba, que es el vocero, que las comunidades autónomas también tardan entre 7 y 10 días en relevar todos los casos, es decir que hay un cierto retraso. Entonces, para recapitular, con 6.000 personas en las calles, nosotros tuvimos la cuarentena. Todavía pasaron 2, perdón, me están llamando, no sé quién me... ¿La perdimos a Lucía? ¿Alguien la está bueno, llamando? A propósito de eso, hoy confirmó Alberto Fernández recién en esta cadena oficial que hizo, que habló hoy mismo con el presidente de España, ¿no? Así que, bueno, evidentemente el caso español también desata en la política argentina y en la comunidad científica una suerte de caso testigo, ¿no? Como el de Italia. Sí, a ver, ya estoy, Carlos. Lucía, ¿me escuchás ahora? Perdón, sí, se cortó. No, por supuesto. Me decías que, bueno, esperamos estos resultados. La conducta de la cuarentena estuvo a la altura de la circunstancia. ¿Cumplieron los españoles? Sí, cumplieron. En verdad hay pocos casos que no. Yo acá tengo el dato, hay pocos casos de detenidos y de sancionados, pero en verdad estos casos que estamos viendo ahora son el resultado de España sin cuarentena, con lo cual es lo que se espera. No es que, obviamente tenemos que estar atentos, pero es lo que se espera. ¿Y qué pasó? Pedro Sánchez profundizó las medidas de aislamiento. ¿Por qué? Porque en verdad el problema de esto son las unidades de terapia intensiva. Sí. Entonces, cuando existen estos picos y la gente está, sobre todo en Madrid y en Cataluña son donde están los mayores casos, los picos, las unidades de terapia intensiva colapsan. Y es el caso de Madrid, por ejemplo, para darles un ejemplo, había 641 camas de terapia intensiva en Madrid, ¿sí? Ahora hay 1.400 personas internadas en terapia intensiva en Madrid. Duplicó entonces, lo que había. Hasta se triplican. Con lo cual, eso es lo que busca el gobierno ahora, intentar detener, profundizando estas medidas, que quiere decir que, por ejemplo, a partir de mañana y por 15 días, el obrero no va a poder ir a trabajar tampoco. Las personas que quizás tenían alguna autorización por parte del trabajo, si realmente no lo amerita y es de primera necesidad, no van a poder ir a trabajar. Hasta ahora se calculaba que había 5 millones de personas que se trasladaban y transitaban por España, y ahora el gobierno lo quiere reducir al máximo posible para tratar de bajar este pico, pero en verdad, vuelvo a repetir, porque me parece que es importante, es lo esperable. Se esperan que en estos días, como por el periodo de incubación de cuando no estaba la cuarentena y porque se tarda entre 7 y 10 días en recopilar y recabar la información de toda España, van a venir estos casos, el pico de casos. Lucía, ¿y cómo está el ánimo de los españoles en general y de los madrileños en particular, que es donde más ha golpeado en España la enfermedad? Mira, la verdad que los madrileños lo acataron y los españoles con muchísima responsabilidad, y todos los días es
el evento que tienen en el día. Yo estoy estudiando, entonces tengo, por ejemplo, un grupo con 50 personas, compañeros del máster, y es, bueno, la actividad del día a las 8 de la noche, yo también tengo clases online, y el profesor dice, bueno, 8 de la noche tenemos que salir a aplaudir. O sea, realmente están absolutamente conmocionados y sabiendo que lo tienen que hacer. Igual también debo decir que hace pocos días hubo un aplauso en contra del gobierno de Sánchez, porque dicen, las medidas se tomaron tarde. Claro. Y también debo decir que yo ahora comparo, por supuesto veo todo lo que está pasando en Argentina, que el comportamiento político también fue cambiando. Al principio se lo criticó mucho al gobierno de Sánchez, como les digo, por tomar esta decisión con 6.000 casos confirmados. Luego entendieron la situación y dijeron, responsabilidad, vamos a tirar todos para el mismo lado, pero hoy de nuevo hay peleas. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es como decir del Gran Madrid, Almeida es de la ciudad, y Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es de PP, que es el partido de centro derecha, y Pedro Sánchez del PSOE, el partido centro izquierda que gobierna. Están tirándose misiles, sobre todo de parte de las comunidades que dicen, no me entregan los insumos suficientes, no tenemos las camas suficientes, y realmente se ve ese tironeo político. Hoy está un poquito más caldeada la sociedad, pero en lo que respecta a la gente, solidaridad absoluta. En el ascensor ves el cartel, si hay alguien mayor, por favor avísenme que yo les voy a hacer las compras. Están bastante concientizadas. Lucía, muchas gracias por este contacto, un beso grande y que sea buena la semana, y como decís vos, cuarentena de por medio con mejores resultados. Un beso a la distancia y muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Panorama español complicado, ahora esperando resultado después de 14 días de cuarentena. ¿Qué le decimos a quien nos está viendo? Vos estás como médico acá, Carlos, en el día de hoy, que hay que seguir, que no hay que aflojar. El gobierno tiene que tomar medidas económicas para los distintos sectores, pero que la clave es estar adentro. Si yo no voy a ver a otras personas, excepto cuando salgo a comprar algo, lo que rompe la cuarentena son las superficies, el manejo descuidado de las superficies. Lo dije la vez pasada con el tema de los cajeros. El cajero tiene las 3 superficies más contagiantes de todas. Qué bueno cristal, esto, es aluminio y es plástico. En los 3 el virus vive 3 días. Entonces el cajero debería ser desinfectado con alcohol o con agua con lavandina después de cada uso. Sí, o no tocarse la cara y llegar a tu casa y lavarte las manos. No cosa que es casi excepcional, porque no voy a poder tocar otras superficies y voy a tener... Quiero decir, esto va a funcionar si somos muy serios, si no, no funciona. Muy estrictos. Y lo que le está pasando a los españoles, ojo, porque tiene que ver con esta laxitud rara en esta cuarentena, donde algunos inconvenientes que se cometen, porque uno obviamente no puede confinar completamente a la sociedad y no puede pretender que alguien tenga hábitos quirúrgicos. Pero si podemos decir algo, las superficies, hay que volverse un obsesivo, de como las películas, de lo que como usted cuando llegó, está bien, vamos a contarlo. No, pero para la gente que no tiene... Acá estaba limpio, pero el doctor limpió. Bueno, concientizar y entregar y colaborar. Si uno tiene alcohol o algo para darle a alguien, ayudarlo también. Carlos, gracias por venir. Un gusto grande, abrazo a la distancia. El doctor Carlos aquí, Regazzoni, con nosotros. Un pequeño... La palabra gracias y la Cruz Roja Argentina, que es un sinónimo de eficiencia, de solidaridad, de transparencia. Y aquí su presidente, Diego Tipping. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, fantástica la campaña, el lanzamiento. Estamos hablando de la campaña Argentina nos necesita, de la Cruz Roja, trabajando con muchos privados, cosechando ya una recaudación de... Y en día y medio, 90 millones de pesos. 90 millones de pesos. Qué bueno, porque... No sé si mis palabras son las justas, tal vez me quedo corto, Débora, pero la Cruz Roja simboliza solidaridad, eficiencia, transparencia, ¿no? Yo creo que transparencia es la palabra por la cual me parece a mí también fue elegida, ¿no? Porque esta iniciativa interesante de Argentina nos necesita, me parece que el sector privado y muchos ciudadanos también están sintiendo la necesidad de colaborar de alguna manera. Que la cuarentena no alcanza solamente como un modo de cooperar y de ser solidario, sino también quizá, bueno, buscar a través de donaciones, equipar mejor a los hospitales, dar apoyo con insumos al sistema de salud y bueno, la Cruz Roja y la auditoría, digamos, y la posibilidad entonces de que sepamos a dónde va el dinero efectivamente, ¿no? Porque tenemos larga historia en la Argentina de hacer campañas solidarias y uno siempre quiere saber que el dinero llegue a los que realmente lo necesitan. Absolutamente. Después de nuestro voluntariado, lo más importante que tenemos es la confianza pública y eso se construye día a día con transparencia justamente. Por eso nosotros nos encargamos de todos estos procesos de la A hasta la Z. La verdad que estamos muy contentos. Esta iniciativa, nosotros permanentemente toda la actividad humanitaria que tenemos en el país lo hacemos con aportes de privados y bueno, cuando se avecinó esta pandemia, muchísimos de estos
voluntarios empresarios, decimos nosotros, que permanentemente nos acompañan. Porque es clave el rol de ellos, de los empresarios acá. Absolutamente, absolutamente. Pero por eso estamos felices, porque esto se hizo rápido, se hizo desde el anonimato, se hizo con la intención de ayudar a los argentinos. Claro. Y hoy se están sumando muchísimos. El presidente de la Nación, a quien agradecemos, también le dio una gran confianza a este proyecto que rápidamente se está transformando en la iniciativa privada solidaria más importante de la historia de nuestro país. La iniciativa solidaria privada más importante de nuestro país, con la presencia ahí fuerte de los empresarios. Es un resumen de este plan que ya tiene 90 millones de pesos recaudados. Sí, pero que esperamos que esto se multiplique fuertemente en los próximos días, porque bueno, estamos con la necesidad ya de empezar a finalizar los procesos de compra, empezar a traer los insumos, que van a ser muchísimos, ¿no? Porque esto apunta, por un lado, a equipar de más camas de terapia intensiva al sistema público y privado de la Argentina, con un beneficio que va a ser no solo para esta pandemia, sino para muchos años, para mucha gente, ¿no? Porque va a dejar una capacidad instalada. Pero después también se necesitan muchos insumos, el famoso tema de los kits de protección personal. Se necesitan más de 30 millones. Para el sistema de salud, ¿no? Para el sistema de salud, claro, para que este virus no afecte al personal de salud, que ese personal de salud primero no corra riesgo, no contagie a otras personas y no sea un personal también desafectado del sistema, ¿no? En un sistema que está carente también de Diego, hagamos el pedido. Estamos en una época donde la solidaridad es fundamental. Hay muchísimos empresarios que seguramente nos están viendo. Haz el pedido con absoluta confianza, lo que se necesita y a quiénes va la invocación. Sí, a todos los empresarios, grandes, medianos, pequeños, acá cada minuto cuenta para prepararse y cada centavo cuenta también para poder llegar más y más lejos a más gente que lo necesita. Así que a través del mail Argentina nos necesita, @cruzroja.org.ar, se pueden acercar todos a acompañarnos en esta iniciativa solidaria que, bueno, como te decía, es la más importante ya de la historia de nuestro país. Cada uno define el monto, todo esto va a una cuenta y con esto camas, respiradores, todo lo que haga falta. Sí, la Cruz Roja pone también su centro global de logística. Nosotros tenemos a través de nuestra red de 193 países en los que estamos presentes, con la Cruz Roja o la Media Luna Roja, un hub logístico en Panamá, regional para las Américas, otro en Ginebra para todo el mundo. Y ahí buscamos dónde hay insumos disponibles, en un mundo que escasean los insumos. Y que todos salen a buscar lo mismo. Absolutamente. Entonces tenemos procesos ágiles de compra, de verificación de la existencia de esos proveedores. ¿Y qué se necesita? Eso lo coordinan con el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Porque ustedes están convocando a los empresarios a poner el dinero, pero después hay que ver cómo ese dinero se utiliza. El Ministerio de Salud les dirá a ustedes, bueno, en este momento necesitamos más kits, más camas, más respiradores. ¿Se coordina con ellos? Sí, el rol de la Cruz Roja en el mundo es ser auxiliar de los poderes públicos. Aquí en la Argentina está siendo un punto de encuentro entre el empresariado y la sociedad civil y el Estado. Nosotros articulamos absolutamente todo con el Ministerio de Salud. La solidaridad en lo que nos parece, ¿no? A los comunes, ¿no? A los que venimos a trabajar, nos movemos, sentimos que la solidaridad va a volverse orgánica. Esto quiere decir, si no está bien el de arriba, no está bien el de abajo y no se puede ayudar. Esto ustedes lo saben perfectamente. O sea que para mí, lo que yo te quiero preguntar con tu experiencia es, ¿cómo crees que esto va a cambiar el concepto de ser solidario? ¿Y cómo podemos hablarle a todos los que nos ven para entender que la solidaridad tiene que volverse orgánica? Algo diario, algo cotidiano. Bueno, te estoy escuchando y es como me estoy escuchando a mí en lo que vengo diciendo desde hace años. Lamentablemente, siempre decíamos, estábamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario, ¿no? Entonces todo cuesta muchísimo más. Yo creo que, y la esperanza que tenemos es que esto que va a pasar y el dolor que nos va a dejar nos cambie de mentalidad, ¿no? Nos haga entender que no podemos ser feliz si el de al lado no está feliz. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como miembro de una sociedad, seguramente con distintos grados de responsabilidad, pero el Estado y cada uno de nosotros como individuos tenemos la responsabilidad. No se puede pedir todo al Estado. Exacto. Remarquemos que Argentina nos necesita, es fundamental el apoyo del empresariado argentino. Sí. La recaudación empezó con fuerza, de 50 pasamos el jueves, los primeros días a 90. Pero me imagino que la estimación de ustedes es mucho más importante, mucho más potente, ¿no? Muchísimo, estamos teniendo reuniones, nuestros voluntarios empresarios están también llamando a otros empresarios para que se sumen también. ¿Haciendo como cadena? Sí, se están moviendo muchísimo, lo veo minuto a minuto, el teléfono estalla y a mí me pone feliz, porque esto es un cambio de mentalidad, de paradigma. Eso es, ¿no? Que se sale de la pandemia y no se sale de este estado de conciencia.
Esto cambia, viene a cambiar algo, ¿verdad? Sí, aparte yo entiendo que hay muchos empresarios que ya tienen sus acciones directas que hacen a través de sus empresas, pero también esto es algo colectivo, es el proyecto más importante hoy que tiene nuestro país, así que los invitamos a todos a sumarse y a cambiar la mentalidad, empezar a pensar en humanitario. Exacto, y un proyecto excepcional, porque nadie pensaba esto. Nadie. Y el mundo estaba expectante por todo lo que está pasando. El fin de semana que viene vamos a un evento muy fuerte también, donde la televisión va a tener un rol determinante, ¿no? Absolutamente. A través de una iniciativa de la primera dama. Sí, por un lado tenemos esta iniciativa de nuestros voluntarios empresarios, por otro lado fuimos convocados por la primera dama también para convocar a la sociedad civil. El próximo domingo de 19 a 23 todos los canales se unen. Exacto. En una teletón, si se quiere, solidaria. Claro, exacto. Poniendo todas sus principales figuras, muchísimos artistas también que se van a unir para que la gente pueda a través de nuestro 0810-999-2222 colaborar y unirse también, ser parte de esta iniciativa para poder comprar insumos, ¿no? Ahí vamos a tener a la gente. La semana con mucha potencia de los empresarios. Volvemos a marcarlo, volvemos a pedirlo, Diego, porque para eso estamos. En un momento clave, un momento donde todos nos ayudamos, todos colaboramos y aquellos que tienen la chance lo hacen directamente con algo tan prestigioso Pablo, y tan transparente como es la Cruz Roja Argentina. Marquemos esto, ¿no? Que la semana está todo abierto, los teléfonos, las cuentas, el mail, para que los empresarios sigan apostando y apoyando esta iniciativa. Absolutamente. Tienen también un sitio web que es www.cruzroja.org.ar. Todo lo estamos poniendo en Argentina pantalla. nos necesita. Exacto. Los teléfonos me están como llamando todos también, así que estamos eso está bueno, ¿eh? súper felices, sí. Que llamen ya tanto está bueno, para el teléfono con mucha fuerza. Porque en esto que te decía también de que no hablábamos el lenguaje humanitario, muchos de ustedes nos dieron una mano enorme. Desde hace 3 años y medio que estamos tratando de sacar la ley de la Cruz Roja en la Argentina. Tenemos la ley más antigua del mundo acá en Argentina, del año 1893, y no llegamos a sacar la ley. Y el presidente nos está dando una mano para que salga por decreto para poder tener todas las herramientas. ¿Hace cuánto que no se unen los 4 canales de televisión, no se une toda la gente? Digo, esto está cambiando cosas. Digo, es importante que los empresarios escuchen el llamado de la gente para entender que tienen que ayudar. Es importantísimo dar este mensaje. Por supuesto. Diego, un gusto conocerte. Muchas gracias y ojalá que hablemos pronto y que esta recaudación con los empresarios de por medio de 90 empiece a galopar y todos juntos con la tele el próximo fin de semana. A ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias. El señor Diego Tipping es el presidente de la Cruz Roja Argentina. Mi gente, a quedarse en casa haciendo lo que más te guste, cocinando, ordenando, cantando, bailando, haciendo actividad física. Pero lo importante es que te quedes en casa. Vamos, que entre todos podemos. Después de 10 días tenemos que estar muy contentos como argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos, que es el de cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos. Y hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente. Y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumente el riesgo de contagio de la gente. Lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en sus antecedentes. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Y eso para nosotros es muy importante porque habla también, como sociedad, de que nos adelantamos al problema, asumimos el compromiso de la cuarentena. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Y atención, 12 menos 10 de la noche, una noticia de último momento, Gustavo. Sí, uno de esos últimos momentos que nunca queremos dar. Acaba de fallecer una nueva persona en la Argentina
por coronavirus. Se trata de Ricardo Lunadi, que estaba internado desde el 14 de mayo en Tucumán. Había viajado a Europa con la familia el 14 de febrero, había regresado el 8 de marzo aquí a la Argentina. El 12 de marzo empezó a sentirse mal, lo internaron el 14 y lamentablemente en el día de hoy se determinó su fallecimiento hace apenas una hora. Su mujer también está diagnosticada con coronavirus, por suerte con un diagnóstico bastante más leve, y los hijos están cursando obviamente el aislamiento total. ¿Tenía enfermedades preexistentes? No, la información que llega de Tucumán es que en principio no tenía enfermedades preexistentes. Es un hombre de 50 años. Muy joven, 50 años, y es la víctima número 21. Hoy teníamos la víctima número 20, la de provincia de Buenos Aires, por contacto estrecho con una persona que había viajado. En este caso, el fallecido en Tucumán es una persona que había viajado y había estado 3 semanas en Europa, en los países de mayor riesgo como Italia y España. Malísima noticia en la parte final de nuestro programa. Una buena noticia, porque fueron repatriados un número importantísimo, más de 100 de médicos aquí a nuestro querido país, ¿no? Sí, bueno, la verdad que son historias que conmueven, ¿no? La de los profesionales médicos, profesionales de la salud, argentinos que vivían o residían por temas de estudios o de trabajo en el exterior y que pidieron volver a la Argentina para ayudar en este momento tan delicado. El tema es que ellos se habían enterado, se habían coordinado a través de redes sociales, se enteraron de que el gobierno suizo iba a hacer un vuelo de repatriación justamente para buscar a ciudadanos de ese país y llevarlos hacia Suiza. Y claro, el problema era cómo llegar a Zúrich para efectivamente tomar ese vuelo y venir a la Argentina. Y ahí empezó el operativo de Corporación América con Cancillería, con el consulado en Suiza, para buscar la logística. Y la logística es dinero, es recursos, un vuelo charter. La mayoría de estos médicos estaban en España, pero fundamentalmente en Barcelona. Así que desde allí se hizo el vuelo charter que costeó Corporación América para que lleguen a Zúrich, y de ahí a la Argentina. La verdad que conmueve que nuestros médicos, la verdad nuestros profesionales de la salud hayan decidido venir a nuestro país para colaborar en este momento tan duro, ¿no? Y vamos a hablar con uno de ellos en un momento donde hace falta tantas manos de los médicos, de los que realmente saben y los que no pueden ayudar. Está en línea el doctor José Ignacio Berbaguere, que es anestesista. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Pablo, buenas noches, gracias a ustedes por comunicarse. No, un gusto enorme. Una muy buena noticia en estos días tan duros, el regreso de todos ustedes, más de 100 manos argentinas que vuelven al país con esta iniciativa, y cuando todo se da, la solidaridad, las ideas y todo para que conjugue y volver al país, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad que fue una movida que nos impactó a todos, los colegas que estábamos en el extranjero, nos pudimos organizar, y por la ayuda de como decía ahí la periodista de Cancillería, más que nada el embajador de Suiza, Luis María Kreckler, que fue quien nos hizo todo esto que sea posible para poder venir a dar una mano aquí al país, ¿no? El presidente de Corporación América es el señor Eduardo Ernequian. También es muy bueno marcarlo, porque hay que ponerle nombre y apellido a todos los buenos gestos en momentos tan duros y tan desesperantes. Recién estaba el presidente de la Cruz Roja aquí, Juan, y también nos contaba de este tejido solidario que tenemos. Y que vengan ustedes es espectacular, porque necesitamos muchas manos y porque lamentablemente hay muchos colegas tuyos que han quedado momentáneamente en el camino, en aislamiento, por estar en el primer plano de esta contienda que es tan dura contra el coronavirus, ¿no? Sí, así es, Pablo, y eso que marcabas es importante, digamos, la rotación que también tiene que haber entre colegas, porque lo que vivíamos nosotros allá era que día a día también había contagiado de parte del personal médico, que tenían que entrar en aislamiento, y así se producían déficit de personal todos los días. Claro. Y en un sistema sanitario como era en mi caso el español, que es un sistema de excelencia, se veían esos problemas y eran cosas de todos los días que nos veíamos sobrepasados, y bueno, no nos queríamos imaginar. Siempre estuvimos en contacto con nuestros compañeros de acá de Argentina, los cuales nos contaban que se estaban organizando, preparándose para lo que puede llegar a pasar acá, ¿no? Entonces, bueno, surgió esto de contactarnos entre todos y buscar la manera para poder estar acá y dar una mano a nuestro país, que es en definitiva quien nos formó, porque la mayoría somos estudiantes de la universidad de acá de Argentina y formados en hospitales públicos de aquí de Argentina también. Qué bueno, estamos todos medios conmovidos, todos medios sensibilizados, pero es una noticia
realmente fuerte, un gesto que vengan en este momento. Sí, Gustavo. Doctor, ¿cómo se instrumenta esto? Ustedes llegan, obviamente, supongo que hacen el aislamiento primero de 14 días, ¿no? Preventivo, y después van a trabajar, se van a repartir en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del interior del país. ¿Cómo se implementa esto? Sí, los pasos a seguir, primero nosotros tenemos que estar en 14 días de confinamiento estricto, por venir de una zona endémica. Claro. O sea que todos nosotros ahora estamos alojados en un lugar donde vamos a estar 14 días estrictamente sin salir ni siquiera a la calle. Una vez pasado ese periodo, estamos a disposición de lo que es el Ministerio de Salud. En mi caso, yo soy oriundo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y voy a ir a mi provincia, particularmente a prestar mis servicios allí. Pero nosotros estamos a plena disposición de lo que el Ministerio nos diga, y a donde nos toque ir, nadie tendría problema de ir. Seguramente ustedes fueron formados en diferentes universidades públicas, privadas, digo, en esto no hay diferencia, y los trae un solo motivo: servir a su país. Mi pregunta tiene que ver con, de todo lo que vieron, con la experiencia que traen de los diferentes lugares desde donde vienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo que debemos hacer como argentinos? Muy buena esa pregunta. Yo creo que el mayor aprendizaje y que puedo, digamos, transmitir es que esto puso totalmente a prueba los valores que tenemos como seres humanos, y que lo que más nos va a ayudar es el respeto y la solidaridad entre todos. El respeto de cumplir con lo que se nos está pidiendo como ciudadanos, que es cumplir con una cuarentena de la manera más estricta que podamos. Eso es lo que más nos va a ayudar, porque es lo que en definitiva hace que los números de casos sean menores, y eso reduce, digamos, el impacto en el sistema sanitario de los casos, ¿no? Exacto. Bueno, Juan, quedó todo muy claro. Van a cuarentena, después están a disposición. Les vamos a dar un aplauso. Está Juan, pero a todos los médicos argentinos que vuelven en un momento tan importante a poner garra y a poner todo lo que saben, porque son destacadísimos en el mundo. Así que muchas gracias por el gesto, muchas gracias a Corporación América, a Eduardo Nequian, a todos los que han colaborado, y a ustedes que decidieron venir a la Cancillería Argentina para que estén acá haciendo lo que tienen que hacer, y es darnos una mano. Así que muchas gracias, Juan, y a todos los que volvieron. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Pablo. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, muchísimas gracias. A la distancia siempre ahora. Siempre todo a la distancia. distancia. Bueno, chicos, lo más importante del día en materia informativa, el estiramiento de la cuarentena. De la cuarentena como se esperaba. Recordemos, termina el domingo 12, es el domingo de Pascua a las 12 de la noche. Vamos a ver qué es lo que pasa el lunes 13. Exacto. Vamos a tener noticias de acá hasta ese día, No pensemos que vamos a salir, como decías vos, todos a la calle en ese momento. Gente que no tiene tarjeta de débito para cobrar jubilación, Claro. se meten en la página del ANSES, averiguan cuál es su caso. Sí. Y otra cosa importantísima tiene que ver con la postergación de los vencimientos de tarjetas de crédito. Claro. La gente está preocupada por pagar vencimientos. Exacto, y nuevo permiso a partir del miércoles, permiso eso. único que se va a vencer cada 7 días para poder transitar. Esto Ahora va a ser ya no es el de la más ciudad, rígido. digamos, hasta ahora nosotros habíamos tramitado, nosotros, el personal de salud, de seguridad, permisos o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, más allá de la empresa que te contrata, Exacto. que pueda dar fe de que esa es tu actividad. Bueno, ahora va a haber un permiso único. Para poder trasladarte en estos tiempos de cuarentena. Empieza a partir de hoy, pero va a haber un plazo hasta el día miércoles para poder tramitarlo y circular con él. Y cada 7 días vence. Importante lo que dijo Alberto Fernández sobre este tema, que era si la cuarentena estaba funcionando hoy, ¿cuántos infractores había? Porque él dio el número de infractores, que eran 23.111, y nos parece altísimo, ¿no? Pero también dio el número de las cantidades de personas que habían sido controladas, que eran 568.000. Cuando vos sacás el porcentaje de infractores son solo 4%. Digo, importante remarcar que la mayoría de la gente está cumpliendo, porque a veces parece como que el que incumple es al que siempre le ponemos el foco. Lo que pasa es que ese 4 pero es un 4%, puede generar un problema. Pero la mayoría del argentino que lo dijo el presidente, cumpliendo. Claro. Con respecto a lo que tiene que ver con trámites tarjetas a distancia, Paulo, vamos a decirlo. Trámitesadistancia.gov.ar. En esa página estuvo colapsada durante el día de hoy. Se espera que a medida que la gente vaya sacando su papel ahí, pueda accederse. Es el único lugar donde se va a poder tramitar el permiso único nacional para poder moverse los que necesitemos. Eso está bueno. Trabajar Está o salir. colapsado, pero como ahora estamos en casa mucho tiempo y tenemos los horarios Trámitesadistancia.gov.ar. Por ahí hay que ver, el presidente anunció algo que hay que ver cómo se tramita en el tiempo. Él dijo, vamos a ser inflexibles tanto con los especuladores respecto de los aumentos de precios, sobre todo de lo esencial en este momento, insumos como el alcohol en gel o el alimento. Y también vamos a ser inflexibles, dijo, y me parece que acá introdujo un nuevo tema, los empresarios con aquellos que despidan en este periodo porque se están produciendo despidos en muchas empresas como consecuencia de la imposibilidad de seguir produciendo. La Ese es frase un gran exacta fue, tema. muchachos, les llegó la hora de ganar menos. Lo dijo por eso hablé de solidaridad orgánica, ¿no? Cambiar el concepto. Lo dijo Alberto Fernández y lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa en su comunicado. Para tarjetas de crédito, lo que dijo Alberto Fernández es que el vencimiento se posterga hasta el fin de la cuarentena, sea lo que dure la cuarentena. Hasta ahora, 13. Y te doy la frase, el título de nos Alberto vamos. Fernández. Una economía que cae siempre se levanta. Una vida que se pierde no se recupera más. Es la frase del Una día, buena ¿verdad? síntesis para cerrar. Gracias por acompañarnos. Gracias, queridos compañeros. Mañana con Fabián Doman, 21 a 15, como todos los días. Gracias a todos los trabajadores de América que vienen a Muchas trabajar y a poner en el aire lo que usted está necesitando. Información precisa, nuestros programas que son un sello permanente de trabajar en vivo en la televisión argentina. A no aflojar, la cuarentena es fundamental, no nos tenemos que contagiar, tenemos que poner todo nuestro entusiasmo y toda nuestra paciencia. Vamos a Argentina y con fuerza. Chau.